Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver otro tema sumamente importante en lo que es dinámica de la partícula. Se trata de movimiento curvilíneo y vamos a estudiar las que son las componentes normal y tangencial. Como ustedes saben, pues no todos los movimientos son en línea recta. También existen movimientos circulares y esta es la manera como lo vamos a estudiar por primera vez. Una de las maneras que vamos a estudiar este tipo de movimiento. Muy bien, en esta presentación quise mostrar un movimiento curvilíneo en el cual ustedes están muy familiarizados, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Si ustedes son observadores, mientras la Tierra se está acercando al Sol, esta se empieza a acelerar. Digamos que la Tierra se empieza a acelerar más o menos a partir de este momento. Se acelera, si lo ven, ajá, y se empieza a desacelerar a partir de este momento. Es decir, está cambiando su velocidad. Y la manera de estudiar ahorita estos momentos es a través de una componente normal y una componente tangencial. ¿A qué me refiero con esto? Aquí tenemos el anterior sistema. Esta parte ya está dibujada. Y bueno, para estudiar este movimiento vamos a utilizar dos sistemas de coordenadas, el eje normal y el eje tangencial. ¿Sí? Esto es el sistema de coordenadas que nosotros vamos a ocupar para este tipo de movimiento. Así es como debemos empezar a estudiar este tipo de movimientos. Muy bien. Las coordenadas al estar arriba, o más bien estar situadas dentro de la partícula, estas siempre van a estar cambiando. Digamos, es un sistema de coordenadas relativo. Relativo, ¿por qué? Porque pues se mueve con respecto a la partícula. Y siempre el eje tangencial, este, se va a estar moviendo en dirección positiva a la dirección del movimiento. Como ustedes están viendo, la Tierra está girando en este sentido. Entonces, por eso siempre las aceleraciones tangenciales, o más bien el sistema de coordenadas tangencial, ¿sí?, está descrito de esta manera, de manera positiva, ¿sí?, en relación, digamos, al movimiento. Y el otro, el eje normal, va a estar justamente en donde, en el centro del movimiento, o más que en el centro del movimiento, en el centro de la curva que genera el movimiento. Aquí vamos a analizar el movimiento de una partícula en una traslación o en un movimiento curvilíneo. Aquí lo tenemos mostrado y decimos que la velocidad de esta partícula, como se mueve en este vector S, ¿sí?, si se fijan, este vector S no es totalmente recto. De hecho, está en paralelo, digamos, a la curva. ¿Sí? Este vector que está aquí es paralelo a esta curva. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos trabajando sobre un eje curvo, que eso sí es, pues ahora sí, digamos, posible. Pero también vemos que este vector que está aquí, ¿sí?, va a ir creciendo. ¿Qué quiere decir? Que tiene un cambio. Ese cambio va a estar en función de quién, del tiempo. Ese vector posición va a estar cambiando, va a tener un cambio
conforme al tiempo, lo que quiere decir que si tenemos un cambio conforme al tiempo tenemos que una velocidad. Por consiguiente, la velocidad va a ser igual a la velocidad por el vector unitario tangencial. ¿Sí? El vector unitario tangencial es este que está aquí. Este es el vector unitario tangencial. A lo mejor no sale muy bien la T por problemas de escaneo, pero bueno, ese es UT. Ahora, por otro lado, tenemos, por ejemplo, aquí puse un ejemplo de una boleadora. Aquí el jinete está girando su boleador alrededor de él. ¿Sí? Aquí la va a estar girando alrededor de él. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que estas dos, esta y estas dos bolas, ¿sí?, se mantengan girando? Pues lo que hace que se mantengan girando es la cuerda. ¿Qué significa esto? Que en el momento en que el jinete suelta la cuerda, las bolas van a salir disparadas. Entonces nos estamos dando cuenta que hay una fuerza que une a las dos pelotas que están aquí, y esa fuerza es generada por esta cuerda. Quiere decir que si hay una fuerza, hay una aceleración. Aquí lo voy a tener de una manera más concisa en esta parte de aquí, en este diagrama que generé aquí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. La velocidad tangencial, vamos a suponer que tenga buen brazo el jinete, y la velocidad tangencial siempre se va a conservar, o sea, la velocidad en cuanto a magnitud. Pero si ustedes ven o son observadores, la velocidad tangencial está cambiando de dirección y de sentido. De hecho, por ejemplo, el sentido de este con este es contrario, tiene la misma dirección, pero no mismo sentido. ¿Sí? Entonces, el vector velocidad está cambiando, y si el vector velocidad está cambiando, quiere decir que hay una aceleración. Esa aceleración, esa aceleración siempre está apuntando al centro del movimiento curvilíneo, y esa aceleración siempre le llamamos aceleración normal. ¿Sí? Y siempre es la magnitud de la aceleración por el vector unitario de la normal, como está mostrado aquí. Muy bien, aquí tenemos el mismo ejemplo de la misma trayectoria curvilínea que hemos estado nosotros estudiando, y decimos: la aceleración en un movimiento curvo tiene dos componentes. La componente que se proyecta sobre el eje tangente, que se llama componente tangencial, o sea que va a estar aquí, ¿sí?, y es la responsable del cambio de módulo de velocidad. O sea, si cambia la magnitud de la velocidad, acuérdense, si cambia la magnitud de la velocidad, estamos hablando de una aceleración tangencial. Y la otra componente es la que se proyecta sobre el eje normal, que se llama componente normal o componente centrípeta, y es la responsable de la dirección de la velocidad. O sea, esta que está aquí, ¿sí?, es la que hace
que se cambie de dirección a velocidad, es la que va a provocar que esta partícula pueda seguir esta trayectoria que está aquí. Si no la tuviera, entonces esta partícula que está aquí saldría disparada en línea recta. Muy bien, vamos a tratar de encontrar los valores y cómo se calculan estas dos tipos de aceleraciones. Con anterioridad habíamos visto que la aceleración aquí es igual al cambio de velocidad con respecto al tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Y si estamos cambiando la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Y estamos hablando ahorita de la velocidad, ¿sí? El cambio de velocidad tangencial, entonces podemos nosotros decir que es la magnitud de la velocidad por el vector unitario de la componente tangencial, ¿sí? Va a ser igual a esto que está aquí. Acuérdense, el producto de una derivada es la derivada del primer término por el segundo término y el primer término por la derivada del segundo término. Ok, muy bien. De esta ecuación podemos ver dos componentes. Esta que está aquí, si se fijan, esa componente es solamente el cambio de la velocidad en donde en la dirección tangencial, o sea, lo que habíamos dicho, si existe un cambio de velocidad en cuanto a magnitud en esta trayectoria, se está hablando de una componente tangencial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si pasa aquí, aquí vamos a tener una componente ¿qué? Tangencial. Por otro lado, en el segundo término, vemos que más bien el cambio es ¿sobre qué? Sobre la dirección de la componente tangencial. Este vector unitario pues siempre va a valer 1. Entonces, ¿qué es lo único que puede cambiar con respecto al tiempo? Solamente puede cambiar en cuanto a dirección y sentido, como habíamos dicho. Este segundo término, ¿sí? Este segundo término, ajá, está hablando acerca de el cambio de dirección en el vector velocidad. Muy bien. Aquí volvemos a recalcar eso. El vector, el segundo término, solamente estamos hablando del cambio de este vector con respecto a quién, al tiempo, y solamente estamos hablando en cuanto a dirección y sentido de magnitud, porque acuérdense que el valor de este vector es que 1 es un vector unitario, el vector unitario de la componente tangencial. Muy bien, de este segundo término vamos a tratar de ampliarlo un poco más para tratar de seguir calculándolo. Bueno, primero podemos observar que la partícula se desplaza a lo largo de un arco de S en el tiempo de t, o sea, este pequeño arco que está aquí es un pequeñito arco que se está formando debido al cambio de ¿quién? De la velocidad en cuanto a ¿qué? Dirección, ¿sí? O sea, hace que si cambia de dirección, está cambiando a este que está aquí, a este vector que está aquí, el cual llamamos UT'. Si se fijan, es de la misma magnitud, pero está cambiando de dirección y de sentido. Y para determinar ese cambio, vamos a hacer una suma vectorial de UT, ¿sí? Más, o más bien de
la componente del cambio, ¿sí? Más UT va a ser igual a U'T. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí tenemos ahora sí la suma vectorial. UT más el pequeño cambio que tuvo UT, el vector unitario UT tangencial, es igual a ¿qué? OU' tangencial, así como lo tenemos este vector que está aquí, más este vector que está aquí, es igual a ¿quién? A UT', el vector con el que cambió el cambio de dirección. También podemos observar que la dirección de este vector, ¿sí? ¿Qué dirección tiene? Tiene una dirección igual a la normal. Y de esto podemos deducir o podemos tener dos conclusiones. Que si nosotros estamos trabajando, para empezar, sí, para empezar con un pequeño arco, este pequeño arco, ajá, podemos decir que este pequeño arco es igual a este cambio que está aquí. ¿Sí? Si estamos de acuerdo, acuérdense que cuando se trabajan con pequeñas cantidades de ángulo, este es igual o muy semejante a este. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, tenemos que DUT es igual a ¿quién? A la diferencial de cambio del ángulo. Ahora, si nosotros lo multiplicamos por el vector unitario UN, porque está en la misma dirección, ¿sí? Pues ya esto va a ser igual a ¿quién? Al vector, al cambio del vector unitario UT. Acuérdense, el vector unitario UN vale que 1, solo este está dando la dirección y el sentido. ¿Y qué dirección estamos dando? La dirección de la normal. También podemos decir que si estamos trabajando en radianes, ¿sí? Podemos decir que este pequeño arco que está aquí ds, ¿a qué va a ser igual? O más bien, este pequeño arco va a ser igual a ds, si estamos bien, entre el radio, que en este tiempo es ρ. Y así, teniendo estas dos conclusiones, podemos decir que ds sobre ρ, que es este término de teta por el vector unitario un, es igual a ¿qué? Al pequeño cambio o a la diferencial que tuvo el vector unitario tangencial, o sea, hace este. Muy bien. De las anteriores conclusiones también sabemos lo que estuvimos desarrollando era esta parte de aquí en las centrales diapositivas, esto que está aquí, ¿sí? Dijimos que el pequeño cambio de vector unitario de la tangencial, este que está aquí, va a ser igual a ds sobre el radio, ajá, y ese lo vamos a multiplicar por el vector unitario un, este, para darle dirección y sentido. Y el segundo término de la aceleración hemos dicho que había que multiplicarlo por la aceleración b. Entonces esta expresión por la aceleración b va a quedar de esta manera. ¿Sí? Si reacomodamos los términos, podemos ver que tenemos a ds sobre dt, y eso va a ser multiplicado por el vector unitario de la normal sobre el radio. ¿Sí? Y si sabemos
que ds sobre dt es igual a ¿quién? A la velocidad, pues tenemos que la velocidad al cuadrado sobre ρ, el radio, por el vector unitario normal, va a ser igual a la aceleración normal o aceleración centrípeta. O sea, hace que esta partícula que estamos nosotros aquí observando, ¿sí?, tiene una aceleración normal que está en la misma dirección de ¿quién? Del vector unitario normal. Y esta aceleración normal, ¿a qué equivale? A la velocidad al cuadrado, o sea, la velocidad tangencial, ¿sí?, al cuadrado entre el radio, ¿sí?, el radio de la curvatura. Muy bien, así tenemos que la aceleración con todos sus componentes va a ser igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo por el vector unitario tangencial, que nos va a dar esta aceleración tangencial, ¿sí?, esta que está aquí, más ¿quién? La velocidad al cuadrado sobre ρ por el vector, ¿sí?, el vector unitario normal, o sea, que vamos a tener esta aceleración normal que va a ser igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio, la velocidad al cuadrado tangencial. La velocidad al cuadrado, acuérdense, en como escalar, ¿sí?, en magnitud. No le estamos haciendo un producto, o sea, no es un producto, más bien es un escalar por un vector, y también es un escalar por un vector ¿qué? Unitario. Los vectores unitarios son los que le están dando magnitud y dirección y sentido a las magnitudes que tenemos aquí, estas dos magnitudes que están aquí. Muy bien, vamos a sacar nuestras conclusiones. Si la partícula se mueve a lo largo de una línea recta, entonces decimos que ¿qué? Que ρ, ahora sí, el radio es infinito, y por lo tanto la aceleración normal es igual a cero. O sea, todo este término es igual a cero. ¿Por qué? Porque ρ se hace tan grande, que esta velocidad termina haciéndose despreciable, o termina haciéndose tan pequeñita que es despreciable. Por lo tanto, la aceleración normal es igual a cero, y por lo tanto la aceleración es igual a ¿qué? A la aceleración tangencial, o sea, es igual a la velocidad por el cambio de tiempo, ¿sí? Entonces concluimos que la aceleración tangencial de la aceleración representa el cambio en la magnitud de la velocidad. Y aquí lo podemos ver, aquí tenemos una línea recta, ¿sí? En esta parte tenemos una línea recta, ¿sí? En esta parte tenemos una línea recta, sí. Tenemos en esta parte una línea recta, y está cambiando solamente la aceleración que tangencial. Muy bien. Por otro lado, si la partícula se mueve a lo largo de una curva con una velocidad constante, entonces podemos decir que la aceleración tangencial es igual a ¿qué? A cero. Pero si está en una curva, quiere decir que debemos de tener que alguna fuerza que está generando una aceleración. Esa aceleración le llamo la aceleración normal, y esa aceleración normal va a ser igual a ¿qué? A la velocidad cuadrada sobre el radio de curvatura. ¿Sí?
Por consiguiente, la aceleración normal representa el cambio de dirección de la velocidad. Acuérdense, velocidad constante en un movimiento curvo, pero si existe una curva quiere decir que hay una aceleración normal, y esa aceleración normal va a ser igual a la velocidad al cuadrado sobre ρ. Y como la aceleración normal siempre actúa hacia el centro de la curvatura, esta componente en ocasiones se conoce como aceleración centrípeta, o que busca el centro. Acuérdense, centri, que va al centro de la curva. Bueno, peta más bien es hacia el centro, es la denominación hacia el centro. Por último, tenemos aquí las referencias. La principal referencia que tomé fue la del Hibbeler, pero también les sugiero, si tienen tiempo, chequen esta segunda. Esta cuarta referencia también es muy buena. De hecho, ahí hay una simulación de movimiento elíptico que ojalá ustedes puedan ver. Por el momento me despido y por cualquier duda estoy a sus órdenes.